Y les voy a invitar a que estemos listos con la palabra en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y también Efesios capítulo 6, versículo 4. Para continuar la serie sobre la familia, hoy quiero hablarle únicamente a los padres. Hoy quiero hablarle únicamente a los padres. Pero esta palabra también es adecuada para los abuelos, puesto que en nuestra tradición los abuelos son casi como los padres. Algunos de ustedes incluso crecieron con sus abuelos por alguna razón, ¿verdad? Y además, los abuelos son los primeros muchas veces en consentir a nuestros hijos. Y a veces nosotros, cuando nos damos cuenta de eso y queremos que nuestros hijos se vayan derechitos por el buen camino, tratamos de ponerle límites, no solo a nuestros hijos, pero también a nuestros padres. Válgame el caso, ¿no? A veces que tenemos que pedirle a nuestros padres, en este asunto no te metas, por favor. Hoy es una palabra para los padres, una palabra para los abuelos, a la luz de Colosenses 3:21 y Efesios 6:4, que ya habíamos leído la semana pasada, pero hoy vamos a volverlo a recordar. Dice el versículo: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Eso es lo que dice Colosenses 3. Efesios 6:4 tiene palabras similares, pero en Efesios el apóstol Pablo, aunque utiliza la misma palabra, la explica. Y dice en Efesios 6:4: y vosotros, o ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. En esta tarde quiero enfocarme en lo que significa la palabra exasperar, o como dice Efesios 6, provocar a ira. La palabra exasperar literalmente significa irritar. Irritar. ¿Ha estado usted alguna vez irritado? ¿Alguna vez ha estado en extremo enojado? La pregunta puede ser: ¿qué fue lo que lo puso en ese estado? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener, sigue la definición de la palabra, una molestia intensa, una grande irritación, un enfurecimiento? Eso es lo que significa la palabra exasperar. Ahora, aplicado a la disciplina de la familia, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias y les recuerda a los padres que su trabajo es disciplinar a sus hijos en toda la extensión de lo que disciplinar significa, tanto la instrucción como la corrección, ¿verdad? El peligro que existía en aquel tiempo y que, oh sorpresa, nos damos cuenta que en este tiempo, en el 2015, casi 2016, sigue existiendo, es que a veces los padres se extralimitan en su autoridad y terminan exasperando a sus hijos, terminan provocándolos a ira, terminan desalentándolos, desanimándolos. Dice la escritura: no los exasperes, no sea que se desanimen. La palabra que el apóstol Pablo tiene aquí en mente, desanimar, tiene que ver con el hecho de desesperanzar al muchacho. Tiene que ver con el hecho de golpear su interior, su autoestima, al grado que el muchacho considera que no vale la pena
seguir una disciplina. No vale la pena estar en la casa. No vale la pena sujetarse a ese par de personas raras que dicen ser mis padres. Y el apóstol Pablo detectó esto y aunque los instruyó a que disciplinaran a sus hijos, quería que también nosotros los padres tuviéramos la advertencia de no llegar a ese extremo de provocarlos a ira. 4 cosas que la exasperación a nuestros hijos puede producir: desánimo, rebeldía, baja autoestima y cinismo y desvergüenza. Léalo conmigo, por favor, repítalo conmigo. Dice ahí: desánimo, rebeldía, baja autoestima, cinismo y desvergüenza. La mayoría de los expertos familiares incluso la ponen en este orden. Lo primero que ocurre cuando nosotros los padres nos extralimitamos en el castigo es el desánimo. Llegamos al punto de que nuestros hijos se desaniman. Ya ellos no quieren seguir. Ya ellos se cansan, para entonces dar lugar a la rebeldía. Empiezan a mostrarse ya en contra de lo que usted les dice. Estoy hablando en el caso cuando llegamos al punto de exasperarlos. Después de la rebeldía empieza a existir en el muchacho una baja autoestima. Y usted sabe que una baja autoestima o un nivel bajo de un amor propio saludable es una puerta abierta a un sinnúmero de vicios y problemas que hay en el mundo. Es cuando nuestros hijos empiezan a probar cosas con los amigos, aunque usted se canse de decirles en el hogar que no lo hagan. El problema es que ellos ya pasaron por el desánimo, ya pasaron por la rebeldía, están en una baja autoestima, puertas abiertas a un sinnúmero de problemas emocionales que atraerán y acarrearán otros problemas. Y por último, el cinismo y la desvergüenza. Ya sus hijos empiezan a burlarse de usted. Esto normalmente ocurre ya en ciertas edades avanzadas, pero se ha visto incluso en niños pequeños. Hijos que llegan al punto del cinismo y la desvergüenza. Se empiezan a burlar de la disciplina, a burlarse de sus padres. No es algo a lo que estemos ajenos. Ya la semana pasada leíamos y compartía con los jóvenes cómo algunos proverbios nos dicen, ¿verdad?, que hay jóvenes que se burlan de la disciplina de sus padres. ¿Verdad que lo recordamos? Y por cierto, la Biblia dice que a estos jóvenes que se burlan y desprecian la disciplina de sus padres no van a llegar a buen camino. Entonces, es una realidad que nos conviene estar revisando continuamente. Hoy en la mañana estábamos desayunando en familia y mi hija Salem, la del medio, está en la iglesia infantil una vez al mes, y cuando no está allá, ella sabe que tiene que venir y sentarse aquí y estar en el servicio, participar y escuchar el mensaje. Todavía está en la edad en que quisiera estar todavía ayudando allá en la iglesia de los niños, sobre todo si están sus amigos allí. Y yo dije de broma, empecé a hacer mis bromas y yo dije, sí, hija, si no te toca estar con la iglesia infantil, te vienes al servicio con nosotros, porque dile al pastor y dile a tus líderes allá que a ti te gusta cómo predica tu papá. Y ella dijo, ay, ¿vas a predicar hoy? Sí, hija, voy a predicar hoy. Y se me ocurrió decir, mi hijo estaba allí desayunando y estaba un poco molesto. Ya no me acuerdo por qué, pero estaba un poco molesto. Mi hijo se molesta casi por cualquier cosa y yo tengo que tener cuidado. Entonces se me ocurrió decir, sí, hoy voy a predicar acerca de los berrinches de los hijos. Solo dije eso y escuché la voz de mi hijo, ya vas a ver, y empezó a enojarse. Y dije yo, hijo, espérate, estoy haciendo mis bromas. Tú ni te diste cuenta, ya yo prediqué de ti el domingo pasado.
Mis bromas en ocasiones provocan la ira de mis hijos. Y mi esposa y yo hemos platicado al respecto y decimos, identificamos que en este jovencito que tiene hoy 8 años, hay algo que no había en los otros, y tengo que entenderlo. Recordar que todos mis hijos, así como sus hijos, son diferentes unos de otros. Si usted tiene más de uno, ya lo ha descubierto. Y que no se va a tratar de la misma manera con cada uno de ellos. Cosas que molestaban a las mayores no lo molestan al menor, pero cosas que yo pensé que no molestaban a las mayores, sí lo molestan a él. Y tengo que tomar cuidado. Y en estos días, y preparando este mensaje, yo le pedí al Señor en oración, ayúdame porque yo estoy en el punto en donde necesito poner en práctica estos principios. No hagas enojar a tus hijos para que no se desanimen. No los exasperes, no los provoques a ira, no los hagas enfurecer, no hagas que tengan una grande irritación. Gracias a Dios que mi hijo de 8 años a los 5 minutos se le olvida y él se contenta muy fácilmente. Tiene un gran corazón para perdonar a su papá de todas las barbaridades que le hace. Pero imagínese esto en un jovencito de 13, 14, 15, 16 años. Puede ser que algo empiece a provocarse en su corazón que no sea fácil de manejar. Padres, tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Así que vamos adelante. Quiero compartirles 5 principios que nos van a ayudar a nosotros a identificar si estamos a punto de quebrantar este mandamiento. Así que aquí está el primero. Nosotros exasperamos a nuestros hijos cuando somos muy severos e injustos para aplicar disciplina correctiva. Muy bien, esto es diferente de familia en familia. No es posible que yo les diga unos parámetros específicos acerca de cómo debe ser, porque cada familia es distinta, además cada niño es distinto. Pero lo que sí la palabra de Dios quiere que nosotros estemos bien alertas es a no ser injustos y a no ser muy severos con nuestros castigos. ¿Alguna vez posiblemente usted se ha dado cuenta que ha castigado a su hijo injustamente? Usted pensó que su hijo, su hija hizo algo, lo ha disciplinado y al tiempo descubre que él no había hecho tal cosa y usted lo castigó. ¿Qué es lo que usted debería hacer al respecto? Pues es muy sencillo decirlo, pero se requiere un corazón humilde. Es venir con el hijo y decirle: hijo, perdóname. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a sus hijos? Sí, muy bien, felicidades. Porque eso no solamente le humilla a usted y le hace reconocer que se ha equivocado, pero le enseña a sus hijos a pedir perdón cuando se equivoque. Así que el apóstol Pablo nos dice: lo primero que tienes que tomar en cuenta es que no seas muy severo. Injusto para mí sería como castigar cosas como las que les decía la semana pasada. Estamos sentados a la mesa y de pronto ¡pum!, se cae el vaso de leche, el vaso de agua, y usted se enfurece, se enoja y lo castiga muy severamente y lo manda a dormir sin cenar. Yo era así y mi esposa me regañaba y me decía: no seas tan malo. ¿Por qué lo castigas de esa forma? Castígalo de otra, pero no lo mandes sin cenar. El niño, la niña se va a dormir con aquella sensación de que no comió y el estomaguito va a hacer su trabajo. Y yo pensaba y decía: pues sí, tienes razón, pero es que estaba bien enojado. Estaba quebrantando principios de este tipo. ¿No es cierto, padres? A veces somos muy severos. La severidad se muestra incluso cuando recurrimos al abuso. No solamente abuso físico,
Vamos a verlo más adelante. Hay otros tipos de abuso y sin darnos cuenta estamos quebrantando el mandamiento. Así que no sea muy severo, no sea injusto. Injusto es que usted tuvo un día muy largo de trabajo, muy pesado, posiblemente su jefe le hizo pasar un mal rato y usted llega a su casa molesto, enojado y a la cosa mínima, ¡puf!, usted explota y termina regañando al muchacho. Y el muchacho dice: ¿y yo qué? ¿Y ahora qué hice? ¿No se les hace injusto? Entonces recordamos lo que compartíamos la semana pasada y decimos: no castigues cuando estás enojado, porque vas a decir cosas de las que después te arrepientes, o vas a hacer cosas que te pueden meter en problemas. Así que ahí está: evite ser severo e injusto. Piense de la forma que es correcta para aplicar disciplina correctiva a nuestros hijos. Número dos, mucha crítica, pocas alabanzas. Esto realmente llega a desanimar a nuestros hijos. Hemos aprendido que necesitamos alimentar el autoestima de nuestros hijos, no inflarla, no, alimentarla. Por cierto, ayer me enteré que hay un libro que está siendo popular en estos días. En español sería Generación Yo, en inglés es Generation Me, y está describiendo a los jovencitos que les llaman los expertos los millennials, jovencitos que nacieron en alrededor de 1990, 2000 y poquito más adelante. Estos jóvenes, y yo tengo una en casa, que les tocó esa transición del siglo, que ya no saben qué es un CD. Bueno, algunos sí los conocen, ¿verdad? No saben qué es un disco compacto porque toda la música es ya MP3 o MP4 en sus teléfonos. Estos jovencitos, según esta doctora en California, dice que el mayor problema de la juventud de hoy es que vive para sí. Todo lo que le vaya a sacar provecho y beneficio para sí mismo es lo que importa. Si eso incluye obedecer a los padres, lo van a hacer, no porque en verdad quieren obedecer a sus padres, es porque eso les va a traer a ellos un beneficio. Y a veces nosotros, dice la experta, sobrealimentamos el autoestima de nuestros hijos. En otras palabras, la inflamos, el autoestima de nuestros hijos debería ser alimentada de manera normal, pero la sobrealimentamos. Ahora, el extremo de esto es que cuando nosotros criticamos demasiado las acciones de nuestros hijos y no les retribuimos con alabanzas cuando lo ameritan, los vamos a provocar a ira y a desánimo. Mire lo que sucede cuando estas cosas están en el hogar. Estamos molestos y nuestros hijos cometieron algún error, y muchas veces las primeras palabras que nos vienen a la mente es: eres un tonto, eres un estúpido, animal, y palabras similares. Tenga cuidado con estas palabras. Estas palabras destruyen el autoestima de su hijo. Estas palabras los provocan a ira. No te olvides que la repetición sigue siendo uno de los métodos por excelencia de aprendizaje. Repítele a tu hijo durante toda su niñez y parte de su juventud que es un inútil, y cuando él sea mayor, algo en el interior, en el subconsciente, le va a estar mandando mensajes diciéndole: no te preocupes, al fin que tú eres un inútil. Cuida tus palabras. Está bien que llames la atención de las actitudes de tu hijo, pero ten cuidado. Burlarte de tus hijos,
Lo estoy comprobando. A veces que trato de reírme de ellos y me doy cuenta, sobre todo con el pequeñito, ya esto no debe ser en mí. Burlarte de ellos es lo peor que podemos hacer. Y cuando hablamos de que nuestros hijos van creciendo y son mayores, esto es algo que no debemos permitirnos. Si los niños olvidan fácilmente, los jóvenes retienen más fácilmente sus emociones. Siempre cuando usted tenga que corregir a sus hijos, ataque las acciones y no su carácter. Refiérase a lo que se hizo y no a quien él es. Ese es el problema de utilizar estas palabras despectivas cuando queremos disciplinar a nuestros hijos, porque no se están refiriendo al error que se cometió, sino a su persona. ¿Se dan cuenta? Y entonces estamos exasperando a nuestros hijos, los estamos haciendo entrar en desesperación. Cuidado con el desprecio. No se le ocurra jamás despreciar a sus hijos. Y usted se me queda viendo así como que no, eso no pasa. ¿Cómo crees? Yo amo a mis hijos. Pero es que se han escuchado padres que molestos, disciplinándose, les ocurre decir a sus hijos: sí, ya decía yo que tú habías sido un error. Naciste de chiripa, me equivoqué, no te esperaba. Jamás le diga a su hijo esas palabras. Eso cala hondo. Eso llega y entra y se queda allí por mucho tiempo. Requiere que Dios meta su mano y transforme el corazón de una persona para sacarle de su corazón y de su mente el haber sido rechazado por sus padres. ¿No creen así? ¿O piensan que estoy exagerando? Lo he visto en algunos hogares y esto trae consecuencias tremendas. Cuidado con el desprecio. Sobre todo, nunca se dé por vencido. Nunca se dé por vencido. No se desespere usted. Cuando se trata de disciplinar a sus hijos, recuerde quién es el adulto maduro. A veces solo recordamos quién es el adulto, pero no que somos los más maduros. Ya me cansé de ti. No diga eso. Si usted ya se cansó de él, ¿qué puede él esperar de la sociedad, incluida la iglesia? Si sus padres lo rechazan de esa forma, es muy fácil para un muchacho o una muchacha pensar: si en mi casa no me quieren, ¿en dónde me querrán? Entonces, cuidado. Mucha crítica y pocas alabanzas nos va a meter en un problema. Dice un autor de libros americano, muchos de sus libros se han traducido al español, usted si le gusta leerlos puede buscar, Stephen Covey, que nosotros debemos considerar a nuestros hijos como una cuenta de banco. Una cuenta de banco en donde lo más importante es hacer depósitos, es decir, alabanzas. Alimente bien su autoestima, haga sentir a su hijo querido que él es valioso, que tiene dones, que es bueno para muchas cosas. Porque el día que usted necesite aplicar disciplina correctiva, eso es equivalente a realizar retiros. Cuando usted ha hecho suficientes depósitos, no va a haber mayor problema en que de pronto tenga que hacer un retiro. Me explico con la ilustración. Pero en cambio, si nosotros hacemos mucha crítica y pocas alabanzas, imagínense, vamos a estar tratando de hacer retiros y allí no hay nada. ¿Cuántas veces usted se ha quedado en ceros en su tarjeta? A mí ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Y de pronto entran los cheques y ay Dios, me meten una multa porque no había allí para cobrarlos. Y digo, ¿cómo va a ser posible? He ido a querer comprar cosas y no, pues no se puede, el Señor me la rechazó. ¿Cómo que me la rechazó? Claro, porque no hay suficiente. ¿Cómo quiero yo utilizarla y hacer retiros o compras? Es lo mismo que ocurre con los hijos.
mucha crítica y pocas alabanzas, nos va a meter en un problema. Padres, no exasperemos a nuestros hijos. Así que no solo se equilibre, pero se recomienda trabaje más en hacer depósitos emocionales en el corazón de su hijo. Cuando venga el tiempo del retiro no va a tener mayores problemas. Número tres. Mire lo que también provoca a ira a nuestros hijos: promesas o amonestaciones incumplidas. Promesas o amonestaciones incumplidas. A ambos lados. Cuando prometemos a nuestros hijos que los vamos a premiar y luego no les cumplimos, y uno dice, no hay problema con eso. Claro que hay problema con eso. Va a llegar el día en que nuestros hijos no van a confiar en nosotros. Ya no le creo, ya no te creo. Cuando yo entendí esto, dejé de hacer promesas a mis hijos. Y cuando ellos me vienen con que tú me lo prometiste, le digo, espérate un momento. Yo ya no les hago promesas a ustedes desde hace mucho tiempo, porque sé que a veces no les puedo cumplir. Entonces yo les digo, si puedo, vamos a hacer esto. El día que se pueda, vamos y yo te voy a compensar si tú me ayudas con esto. Es que tú me prometiste. No, yo ya no prometo. Desde hace mucho ya no prometo, porque no me quiero meter en problemas. Que en el futuro me digan, mi padre nunca me cumplió lo que me prometió, porque sé que me equivoco. Pero no solamente se trata de las promesas. Creo que el mismo problema, y para mí, a mi entender, esto nos puede meter en más aprietos, es que usted no cumpla sus amonestaciones. Lo voy a decir en otras palabras, no lo quise poner así, pero lo voy a decir en otras palabras. El problema de muchos padres es que no cumplen sus amenazas. Si sigues haciendo eso, te voy a castigar de tal forma. Y no lo hacemos. Cuando sus niños están pequeños y empiezan a darse cuenta en su edad de que usted dice una cosa y hace otra muy distinta, decimos por allí en el argot común, los hijos le empiezan a tomar la medida a los padres y dicen, siempre dice que me va a hacer y no me hace nada. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Que tu hijo siga con la misma actitud, y no solo eso, la refuerce. A la larga eso va a traer desánimo. Así que ánimo, cumpla lo que promete, tanto para lo bueno como para lo que no. Y quiero cerrar este punto diciendo, tenga cuidado con las amonestaciones que usted no puede cumplir o que usted no está dispuesto a cumplir. A veces yo regaño a mi hijo y le digo, de castigo te voy a quitar tus aparatos, sus ¿cómo se llama? Sus celulares y sus iPads y todo esto. Y su primera reacción es, ¿para siempre? Y a veces yo estoy molesto y digo, ¡para siempre! Estoy quebrantando el mandamiento. Entonces debo tener cuidado y cuando él salga con su pregunta exagerada, ¿para siempre? No, solo por el fin de semana. Sí, eso es realista. Si tú le dices para siempre y no estás dispuesto a cumplirlo, te estás metiendo en problemas con tus hijos, los estás malcriando y los vas a meter en problemas de carácter. Cumple tus promesas. Alguien me enseñó una vez, cuando tu hijo pequeño haga un berrinche y tú vas manejando, párate por allí, abre la puerta y dile, bájate. Y lo hicimos una vez con Epsiba. Y la niña llorando, no. Yo sabía que no se iba a bajar, por eso lo hice. Entonces cerramos la puerta, se calmó y entendió que tenía que dejar de hacer berrinche. Ahora, pero ¿y qué si se hubiera bajado? ¿Qué problema tenemos los padres a veces, verdad? Por este tipo de cosas que no entendemos. No castigues cosas que no vas a poder cumplir. Sé realista. Seamos realistas y hagamos lo que tenemos que hacer. No más, porque es en serio, los vamos a desalentar, los vamos a desanimar. Número 4, preferencias y comparaciones
desesperan a los hijos. Esto si tienes más de dos, o más de uno, pues dos y más. Para los que son hijos únicos tienen otra serie de problemas que después hablaremos. Pero terribles comparaciones, terribles preferencias. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo favorito? Si solo tienes uno, pues es tu hijo favorito, pero te aseguro que vas a tener otro tipo de problemas, sí, te lo aseguro. Yo a veces le digo a mis hijos eso: tú eres mi hija favorita. Y luego las otras abren los ojos de las que tienen 14 años. O de las que tienen, bueno, ahora tiene 15, ¿verdad? Tú eres mi hijo favorito. Y ya escucho a mi hija menor, la del medio, sí, de las que tienen 8 años. Hago mis bromas con ellos. Todavía puedo hacerlo. Cuando me dé cuenta que esa broma ya los hace enojar, lo tengo que dejar de hacer. Sí, Señor. Pero esto es terrible. ¿Sabe que ese fue el problema que tuvo José? José, el de la Biblia, el de Génesis. Pero no es un problema que José tuvo por sí solo. Es un problema que tuvieron sus padres y que sus padres heredaron de sus abuelos. Déjenme les cuento la historia así bien rápida. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 25 y sus alrededores. Usted sabe que el pueblo de Israel nació de un hombre llamado Abraham. Dios le prometió que de la simiente de él habría una gran nación y solo tuvo un hijo, ¿verdad? Isaac. Bueno, llegó el punto en el que Isaac tuvo su esposa. Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamó Esaú, el mayor. Otro se llamó Jacob. Fueron casi gemelos. Era más lo que se diría cuates, ¿no? No nacieron igualitos, no eran idénticos, pero nació uno detrás del otro. El problema está en que Isaac prefirió a su hijo mayor Esaú. Y Rebeca, la esposa, prefirió a su hijo menor Jacob. Dice la escritura que Esaú era un hombre que le gustaba la cacería. Ya me lo imagino yo con su arco y su flecha y salir 2, 3 noches seguidas y no regresar a casa, y cuando regresaba con los animales que había cazado. Yo me lo imagino así, fortachón, barbón, ¿verdad? Con su chamarra militar, así como vemos a los cazadores hoy en día, ¿no? Un hombre en toda la extensión de la palabra. Y Isaac tenía preferencias por él. Dice así el versículo: Isaac quería más a Esaú. Pero en cambio Jacob era un hombre casero. Le gustaba estar en casa. Le gustaba cocinar. Hacía deliciosas comidas. Por lo tanto, su mamá tuvo preferencias por él. Ahora ellos no se dieron cuenta. Se metieron en una serie de problemas por esas preferencias y heredaron ese problema a sus hijos. Jacob entonces salió de su casa, tuvo a sus esposas y tuvo 12 hijos, pero prefirió a uno. Fíjate, a veces nosotros los padres decimos: no voy a repetir el patrón de mis padres, pero tú, sin darte cuenta, inconscientemente empiezas a repetir como fuiste educado. Por eso se necesita madurez, se necesita reflexión para ver a nuestra familia, a ver cómo crecimos y corregir estas cosas que nos pueden causar problemas en el futuro. Pero Jacob repitió completamente el patrón de sus padres: patrones de mentiras, de preferencias con los hijos y de sacar ventajas. Tan es así que el nombre Jacob significa engañador, suplantador. Imagínense el nombre que le puso: suplantador González. No, ¿qué es eso, no? No era más que reflejar el carácter de lo que Isaac estaba heredando a su hijo. Entonces Jacob tuvo 12 hijos y de todos los 12 escogió en especial a uno, José. Y dice el versículo 1 al 4 de Génesis 37 que
Jacob o Israel, como ya se le menciona allí, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, por la razón que ustedes quieran, pero lo amaba más. Tan es así que le mandó a hacer una túnica especial de muchos colores que era digna de reyes. De manera que el muchacho se ponía aquella túnica y salía por toda su casa y se paseaba frente a sus hermanos. Y dice la historia bíblica que sus hermanos le empezaron a tener coraje. Jacob, sin darse cuenta, estaba provocando a ira, exasperando a sus hijos. Eso metió en problemas a José. Los hermanos procuraban matarlo. Y si no es porque el hermano mayor, más sensato, dijo: no se manchen las manos con sangre, mejor vamos a venderlo como esclavo y nos deshacemos de él. Pero vinieron con el padre, que había heredado mentira de su anterior padre y que había estado haciendo todo eso durante muchos años en su vida. Cosechó lo que había sembrado. Sus mismos hijos le mintieron diciendo que un león se había comido a su hijo José, y agarraron la túnica de muchos colores, le pusieron sangre de los borreguitos que cuidaban y le dijeron: hemos encontrado esto, ve si es de tu hijo. Jacob guardó un duelo tal que se envejeció mucho más pronto y no recuperó su ánimo, según la historia bíblica, por estas acciones, por un hermano preferido. Le vuelvo a preguntar: ¿usted tiene sus preferidos? Pues qué bueno que no, pero no lo haga si de pronto se ve tentado. No solo hablamos de preferencias, pero ¿qué tal las comparaciones? Terribles comparaciones. Entendamos que nuestros hijos son distintos, todos ellos, y recordemos que Dios los creó especiales. Dios los creó a cada uno de ellos con dones distintos. Padres, no quiera usted que sus hijos sean como usted. No quiera que su hijo menor sea como el mayor. No quiera que su hijo sea como su primo. Ay, sí, el hijo del primo fulano, míralo, ya se graduó y estudió y es así, ya sabe, no, que en cambio los míos. Comparaciones desaniman a nuestros hijos. No compares. No compares. Evita problemas en el corazón de tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Número 5 y final. Decisiones unilaterales, o lo que es peor, desautorización de la autoridad del otro. Déjeme explicarle. De pronto nos encontramos con que nuestra esposa o su esposo disciplinó a su hijo de una forma y a usted no le gustó, porque usted piensa que es injusto, que fue muy severo o qué sé yo, porque era su favorito, qué sé yo. A usted no le gustó. Si ya es un problema las decisiones unilaterales, porque se nos olvida que como pareja debemos tener suficiente comunicación y acuerdo para todos los detalles del hogar, incluida la disciplina y el castigo. Lo peor que podemos hacer es dar el siguiente paso y desautorizar a nuestra pareja. Mami, es que mi papá no me deja usar mi teléfono. Bueno, no sé, se me ocurrió hablar del teléfono, pero mi papá no me deja ver la tele. Mijo, no le digas nada a tu papá. Ten, yo te presto el mío, úsalo. Y mi teléfono, aquí está. Úsalo, pues no le digas nada a tu papá. ¿Qué está usted haciendo? Malcriando a un muchacho que usted no se da cuenta, pero lo va a desanimar. Le va a meter problemas. Ahora, eso lo hacemos a veces a escondidas, pero lo que viene a agravar todavía más el asunto es que esa desautorización se convierte en una pelea de pareja en frente a sus hijos. No hemos recibido ya suficiente instrucción en las relaciones de parejas que no debemos discutir en frente a nuestros hijos. Sí. Hay veces que yo no estoy de acuerdo con la forma en cómo mi esposa decide disciplinar a mis hijos.
pero he entendido a no caer en ese error y me quedo callado. Y cuando tengo oportunidad, estamos ella y yo solos, le digo, yo considero que te excediste, yo considero que fue muy injusto, pero lo hecho está y punto. Tratamos de platicar, entender qué fue lo que pasó y cómo lo podemos resolver. Igual cuando se trata de premiar a los niños, tratamos de tener esa comunicación. Pero esto puede causarle a sus hijos un problema en su carácter, no inmediato, pero sí en el futuro. Y la palabra del Señor dice: padres, no hagan que sus hijos se desalienten, no los provoques a ira. Yo les aseguro, hermanos, que estas 5 cosas nos pueden ayudar a no meternos en este problema, a criar buenos hijos, sí, con sus retos, porque toda familia los va a tener y todos los hijos son diferentes. Evite ser muy severo e injusto. Haga más depósitos que retiros, no sea demasiado crítico. Tenga cuidado con promesas o amonestaciones incumplidas. Evite las preferencias y comparaciones, pero también tenga cuidado con las decisiones unilaterales y las desautorizaciones de su pareja. Esto no solo se da entre parejas, incluso entre padres e hijos. Cuando se trata de niños pequeños, su mamá le cuida a su hijo y lo disciplinó de cierta forma, pues no se enoje y no desautorice la autoridad de su mamá frente a su pequeño, porque es su mamá, la abuelita del niño, la que va a pasar la mayor parte del tiempo con el niño. ¿Me explico? Lo mismo ocurre aquí. Así que, ¿qué les parece si lo que hacemos es pedirle a Dios sabiduría? Porque en esto de los hijos es un pozo tan profundo que jamás vamos a poder llegar a decir, ya lo sé todo, ya tengo todo lo que necesito, no necesito aprender más, al fin que yo estoy saliendo avante solo. No, yo por lo menos no puedo decir eso. Yo por lo menos reconozco que necesito seguir aprendiendo y necesito seguir recordando muchas cosas para tener hijos que puedan honrar a Dios, honrar a nosotros sus padres y honrar a la sociedad en la que se van a desenvolver. Pónganse en pie. Vamos a tomar este tiempo de oración. Yo recuerdo la promesa de Santiago 1:5. Dice allí que Dios le da a todos los que le piden sabiduría. Y dice que dará abundantemente y sin reproche. Así que yo le voy a pedir sabiduría para mí. Le voy a pedir sabiduría para ustedes. Pero ustedes pídanle por su propia familia. Me gustaría también tomar un tiempo para orar, quizás por alguno de nuestros hijos que necesite el toque de Dios, alguno de sus nietos. Póngalo en oración en esta tarde. Quizás tengas algún hijo alejado de los caminos de Dios y tú le has enseñado desde pequeño. Llegó el día en que él tuvo que tomar sus decisiones y tomó sus decisiones. Pero ora por él hoy, ora por tus hijos. Posiblemente tengas hijos batallando con problemas personales, problemas de adicción, cosas de estas. Ora por ellos. Ora en esta tarde por ellos. Puede ser que algunos de tus hijos están en pleito entre ellos, o que tú tengas conflicto con alguno de tus hijos. No sé, cualquier situación familiar que tú quieras poner en oración en esta hora, hazlo delante de Dios. Bendito Dios, tu palabra es muy extensa y muy rica. Te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría, Señor. Dame sabiduría de lo alto, habilidad para entender estos principios y ponerlos en práctica. Bendice a mis hijas, bendice a mi hijo. Ayúdame a instruirlos en su camino y cumple tus promesas, cumple tus propósitos, tus planes en ellos. Y es la misma oración que tengo delante de ti a favor de tu iglesia, a favor de nuestras familias.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiamos en ti. Amén.